Profesores de Reddit, ¿cuál es el tramposo más inteligente que han visto? No soy profesor, pero un chico de mi clase plagió todo su trabajo de investigación de área, unas 10 páginas. Encontró uno en internet y lo copió palabra por palabra. Tuvimos que enviarlo a un sitio web de comprobación de plagios, así que para evitar que lo detectaran cambió todas las letras y por el carácter ruso y, ya que es casi idéntico y al mirarlo no se nota la diferencia. Así que pasó la prueba de plagio. Nadie lo supo hasta un año después, cuando se jactó de ello. El sitio web que usamos fue notificado sobre esta trampa, y cambiaron el algoritmo o lo que sea para que no volviera a suceder. Mi profesor de ciencias de la computación tenía una serie de tareas de programación para nosotros. Se suponía que no debíamos compartir el código. El profesor anunció que tenía un programa especial de detección de trampas que ejecutaría en las tareas entregadas. Habló de cómo podría decir si solo habías cambiado los nombres de las variables o reordenado algunas sentencias. Mis amigos y yo pasamos horas tratando de pensar cómo derrotar al programa. Lo que significaba que teníamos que deducir cómo podría funcionar. Lo que significaba que pensábamos en algoritmos. Y en estructuras de datos. En nuestro tiempo libre. Te enseñó a programar dejándote copiar. Eso es como los putos exámenes Chunin de Naruto. Oh, tengo una historia para ti. Verás, en nuestro último año de instituto el profesor había creado una página web para administrar un examen, y enviar la nota junto con las respuestas correctas al correo electrónico del profesor. Si mirabas el HTML lo veías. Así que nos escabullimos, le metimos al HTML en nuestro email y bam, sin problema. Pero al final lo cambió y cuando miramos el HTML estaba todo encriptado en base 64 o hexadecimal, no recuerdo cuál. De todos modos no fue una faña simplemente descifrarlo. Pero aparentemente solo algunos de los estudiantes se dieron cuenta de cómo hacerlo, y no se lo dijimos a nadie más. Con el tiempo, fue necesario aprender sobre la inyección de SQL, las tablas Rainbow, el async, y todo tipo de cosas para llegar a la respuesta, y no tener que estudiar para las pruebas tontas. Todos estábamos siendo embaucados. Al final del año se dirigió a los 5 que habíamos conseguido superar todos los enigmas, y no estudiar ni un solo día ninguna de sus lecciones y nos dijo, trabajen más inteligentemente, no más duro, ustedes lo hicieron espléndidamente para aprender más que sus compañeros. Joder, consiguió que hiciéramos cosas fuera del ámbito de la clase y aprendimos bastante más que los demás. En la clase de cálculo de mi último año teníamos el examen parcial a la vuelta de la esquina y nuestro profesor tenía que estar fuera, así que el examen lo hizo un sustituto. Una oportunidad perfecta. Toda la clase se reunió y diseñó una camiseta que tenía todas las ecuaciones escritas en la parte delantera de una manera que parecía que era solo una headgunner tratando de ser divertido, pensar en escribir una frase utilizando símbolos matemáticos como letras. Todos llevábamos la misma camiseta y le dijimos al sustituto que era porque todos estábamos en el club de matemáticas, y teníamos una competición esa tarde y era nuestro uniforme. El profesor volvió y no tenía ni idea de cómo la media de la clase pasó de 70 en todos nuestros otros exámenes a más de 90. No soy profesor, pero mi clase de salud en el instituto tenía un sistema para hacer trampas porque a nuestro entrenador le importaba un cagajo. Mi escuela tenía clase de salud obligatoria, todo el mundo la odiaba y era básicamente una clase inútil dedicada a las drogas. A nuestro profesor le importaba tanto como a nosotros, hasta el punto de que se quitaba los aparatos auditivos cada vez que no estaba dando clase, y todos nos dimos cuenta de que no podía oír las voces agudas si te sentabas atrás. Así que mi clase desarrolló un sistema durante los exámenes. Si el entrenador se quitaba los audífonos, uno de los observadores de la primera fila tocaba un ritmo en el escritorio. Entonces, lo que era básicamente el consejo de niños que sabían lo que estaban haciendo, todos sentados en la última fila, averiguaban las respuestas, las llevaban a la chica con la voz más aguda, también en la última fila, y ella las anunciaba en voz baja. Estoy casi seguro de que el entrenador sabía lo que estábamos haciendo, y simplemente no le importaba y por eso era el mejor. Me estoy imaginando que un día se quita los audífonos, tal vez la batería se está muriendo y hace algún tipo de ruido molesto, no sé. Y la chica de voz aguda le pregunta algo pero él dice, a la mierda, es una pregunta estúpida, voy a ignorarla. Y a partir de ese momento evoluciona lentamente hasta que él se sienta tranquilamente fingiendo que no se da cuenta mientras los estudiantes hacen este ridículo sistema de golpear los pupitres antes de anunciar las respuestas a toda la clase, y él solo se sienta ahí como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me pregunto si mi profesor de historia de 10º grado es un redditor. Bueno, señor Homer, ¿recuerda cómo nos dejó tirar los dados el día antes de un gran examen para determinar si teníamos que usar una hoja de trucos en la prueba? Bueno, la razón por la que la clase siempre me dejaba tirar era porque tenía dados cargados que cambiaba mientras usted no miraba. No soy profesor,
pero voy a contar mi historia de todos modos. En 9º grado, teníamos un examen de inglés para el que nadie estudió. El día del examen, la profesora estaba enferma. Había escrito instrucciones en la pizarra. No pueden usar su teléfono, su vecino o su libro. Borré la palabra no como una broma divertida y estúpida pensando que el sustituto diría eso no está bien. Y nos diría que no usáramos el teléfono, el vecino o el libro. El sustituto entró por la puerta y era la señora White. La señora White es una candidata a la mujer más vieja de la historia. No tienen ni idea. Podías decirle que la escuela terminaba hoy a las 10 de la mañana, y ella recogería y se iría a casa. Ella repartió nuestros exámenes, leyó las instrucciones en la pizarra y dijo que nos pusiéramos a trabajar. Nadie la cuestionó, discutimos y buscamos en Google cada pregunta. Hubiera sido más inteligente si se hubiera planeado, pero funcionó bien. Estoy descubriendo que la mejor manera de hacer trampas es incapacitar al profesor y esperar un suplente incompetente. No soy profesor, pero vi a otro estudiante usarlo. Grabó las ecuaciones en el lápiz sin romper la pintura. A menos que estuvieras de cerca, nunca notarías nada malo en ello. En mi escuela teníamos pupitres de color marrón muy oscuro. Si escribías en ellos a lápiz solo podías verlo realmente si la luz daba el grafito en el ángulo correcto, así que solo escribía traducciones al español en mi pupitre a lápiz antes de un examen. En la clase de armonía de teclado, un estudiante pensó que me estaba engañando en un examen utilizando una reproducción MIDI de la interpretación de otro estudiante. Movía sus dedos sobre el teclado simulando que era él quien tocaba, pensando que yo no sospecharía ya que estaba sentado en la parte delantera del aula escuchando. Desgraciadamente para él, reconocí la interpretación del otro estudiante inmediatamente, sin haberlo visto. No era profesor, pero sí ayudante de cátedra de cálculo, di una clase y pasé pruebas durante aquello. Normalmente no andaba por ahí, sino que me sentaba en un pupitre elevado y observaba a la gente, como ni siquiera se permitían las calculadoras. No me preocupaba demasiado. Alrededor de la 4ª prueba del semestre pillé a un estudiante haciendo trampas al tener sus notas en un pequeño trozo de papel, y esconderle bajo su prueba mientras la hacía. Lo más inteligente era que siempre se sentaba detrás de una chica con sobrepeso los días de examen, y al hacerlo, mi visión de él y de su escritorio estaba completamente obstruida por ella. Masa. Yo soy el supervisor de un examen un fines de semana. Recientemente hemos trasladado la sede del examen a una nueva ubicación en la que es prácticamente imposible que las personas que lo realizan vean los papeles de los demás. Pero antes de esto, se colocaban en 2 mesas largas, y teníamos que estar muy atentos a los ojos que se desviaban. En el antiguo sitio, había un tipo que creía que me estaba engañando con sus rápidos giros de cabeza, sus falsos estiramientos y sus grandes bostezos que utilizaba para echar un vistazo al trabajo de su compañero de mesa. Normalmente, lo habría frenado con fuerza, pero esta vez decidí dejarlo pasar. ¿Por qué? Bueno, esta prueba tiene 2 versiones. Una es la versión que enviarías a las universidades y colegios, y la otra es la que enviarías a un empleador actual o futuro para demostrar tu competencia en esta área. Estas pruebas son completamente diferentes al 100%. Ni una sola pregunta es igual entre ellas. El tramposo no se dio cuenta de que su compañero de pupitre estaba haciendo la otra versión del examen. Me pregunto si alguna vez descubrió por qué fracasó completamente en el examen, o si pensó que el tipo al que le estaba copiando era realmente tonto. Cuando estaba en historia, había un grupo de 4 hermanos que se sentaban en la parte de atrás y que, digamos, no eran los estudiantes más estelares. Nuestro profesor sospechaba que hacían trampa, así que hizo 4 versiones diferentes del examen. Las 4 tenían las mismas respuestas. Nuestro profesor los delató ante toda la clase LOL. No era un profesor, pero era un estudiante en la clase de español, y uno de mis compañeros escondió algunas tarjetas bajo sus mangas. Fue hábil al respecto, terminó la prueba primero, pero no pensó 2 veces acerca de las tarjetas que estaban bajo sus mangas, por lo que se levantó, todas cayeron y lo atraparon. Fue la cosa más divertida que ha sucedido en esa clase. No podía dejar de reírme de él por lo que me expulsaron, y tuve que volver a tomar la prueba después de la escuela LOL. Una de mis profesoras de español en el instituto era bastante despistada. Siempre se quedaba en el pasillo entre las horas de clase. Un día tenía la hoja de respuestas de un examen en su escritorio, y alguien escribió todas las respuestas en la pizarra. Después del examen se levantaron y las borraron. Ella nunca se dio cuenta. Yo era un tramposo. Normalmente terminaba todas las preguntas que me sabía, y memorizaba las que no me sabía mientras esperaba a que terminara la clase. Le dije al profesor que no había terminado, le pedí tiempo extra y le dije que solo estaba disponible al día siguiente. Me fui a casa, memoricé las respuestas y volví y aprobé el examen. En otra ocasión me mordí el labio y guardé la sangre en la boca. Luego tosí y escupí la sangre en mi examen y me fui a la clínica.
Tuve unos días extra para estudiar para ese examen. No soy profesor, pero en una de mis antiguas clases de matemáticas de la universidad, había una chica musulmana que hacía trampas en el examen final llevando unos auriculares debajo del hijab, y la camisa con las fórmulas, y los procedimientos paso a paso reproduciéndose en su teléfono jodidamente brillante. Una chica en mi clase de teoría eléctrica hizo esto, tenía auriculares Bluetooth bajo el pelo. Desgraciadamente, el Bluetooth no estaba conectado cuando empezó la reproducción, y su voz anunciando las respuestas del examen se reprodujo para que toda la sala lo oyera. No tuvo precio. Se lo sugerí a una chica musulmana en una clase de la universidad del semestre pasado. Me miró con cara de asombro, y luego sacó sobresalientes en sus exámenes el resto del año. No había pensado en ello en absoluto. Soy profesor, pero en realidad me gustaría presumir de mí mismo. En una clase de gobierno de la escuela secundaria, no pude sacar tiempo para estudiar para un examen. Decidí ir a buscar un paquete de esas páginas para planchar que se pueden pasar por la impresora, y añadí toda la guía de estudio a un diseño gráfico que apliqué a una camiseta de color. Hice que mi amigo la llevara a clase al día siguiente y se sentara delante de mí. Ganancia. Más historias de Reddit en mi nuevo canal Voz de Historias, échale un vistazo.